En el Valle de México manifiesta desde hace varias décadas un crecimiento demográfico y territorial exagerado que agrava los problemas urbanos, entre ellos el de drenaje. La ciudad crece y el área metropolitana se extiende en todas direcciones. Al aumentar la superficie pavimentada, las aguas de lluvia escurren con mayor facilidad. Los caudales por desalojar aumentan y crean inundaciones locales que entorpecen y trastornan la vida de la urbe. La población aporta cada vez mayores volúmenes de aguas negras. A causa del hundimiento del valle, la capacidad del sistema de drenaje de la ciudad disminuye día con día y el peligro de una inundación de grandes proporciones se cierne sobre la capital. Épocas, las inundaciones y el drenaje han causado problemas a la Ciudad de México. Las soluciones se remontan al siglo XV, cuando Nezahualcóyotl construyó un dique para separar las aguas dulces de la Laguna de México de las salobres del lago de Texcoco. En 1900, el Gran Canal del Desagüe y el primer túnel de Tequisquiac fueron puestos al servicio de los 500,000 habitantes del Distrito Federal. En esa época, el lago de Texcoco era la parte más baja del Valle de México. Sus aguas se encontraban 2 metros más abajo que el centro de la ciudad y el sistema de drenaje funcionaba por gravedad. A partir de 1930, la ciudad empezó a extenderse. La creciente población hizo aumentar las demandas de agua potable. Una solución fue extraer el agua del subsuelo. Se perforaron pozos que al ser explotados propiciaron la consolidación de las arcillas y aceleraron el hundimiento general del valle. El fenómeno desquició a la red de drenaje y al Gran Canal en sus primeros 9 kilómetros. En 1950, el centro de la ciudad se encontraba ya a un nivel más bajo que el de las aguas del lago de Texcoco. Los colectores fueron incapaces de descargar por gravedad. Las aguas invirtieron su flujo, brotaron por las atarjeas y nuevas inundaciones asolaron a la capital. La red de drenaje fue reconstruida y se estableció el sistema por bombeo que hasta hoy persiste, en el cual los colectores descargan a grandes cárcamos, de donde las aguas son bombeadas al Gran Canal. La metrópoli siguió creciendo y el hundimiento continuó, a tal grado que en 1969 el centro de la ciudad se encontraba 5 metros más abajo que las aguas del lago de Texcoco. El desarrollo y el hundimiento de la ciudad han hecho que el sistema de drenaje actual opere en condiciones cada vez menos apropiadas, no obstante la cuidadosa vigilancia y protección que se le brinda, sin escatimar en gastos de operación y mantenimiento. Sin embargo, no está exento de una falla, que de presentarse provocaría una inundación de más de 2 metros de altura en el centro de la ciudad. Ante la posibilidad de un siniestro de tal magnitud, las autoridades han venido estudiando desde 1954 las posibles soluciones y han iniciado a partir de 1967 la construcción de un nuevo sistema profundo de drenaje por gravedad, ajeno a los fenómenos de hundimiento, cuya planeación
ha contemplado no solo las necesidades actuales de una ciudad con 10 millones de habitantes, sino las previstas para el año 2000, cuando el área metropolitana se extienda en 1.600 kilómetros cuadrados y esté poblada por 26 millones de habitantes. El nuevo sistema constará de 3 túneles que suman 102 kilómetros, 2 interceptores que atravesarán la ciudad a profundidades de 30 y 35 metros y se unirán en un tercer conducto denominado emisor central que conducirá las aguas negras hacia el norte y las descargará fuera del Valle de México. El emisor central, con 50 kilómetros de longitud, cruzará los estados de México e Hidalgo a profundidades hasta de 220 metros. El túnel en su trayecto atraviesa por más de 40 tipos de suelos, lo que hace necesario la aplicación de diversos procedimientos constructivos, ya que se presentan todos los problemas señalados en los tratados de construcción de túneles, y algunos más que en dichos tratados no se encuentran. Los túneles se realizan a través de lumbreras, que son pozos profundos de grandes dimensiones. Las lumbreras se construyen excavando con draga hasta 25 metros y después con torre y bote elevador hasta las profundidades totales, que en este caso han sido 35 metros como mínimo, 120 en promedio y 220 como máximo. El terreno excavado se recibe con anillos metálicos en toda la altura. Después se cuelan los muros definitivos para formar así el conducto vertical, que en adelante será el único contacto entre la obra subterránea y la superficie. Sobre cada lumbrera se coloca una torre metálica que sirve de apoyo a los sistemas elevadores, uno de los cuales se destina única y exclusivamente para ascenso y descenso de personal. Por las lumbreras se introducen equipos pesados y materiales de construcción, y también se extrae el producto de la excavación, lo cual se logra mediante otros sistemas elevadores de gran capacidad que son accionados por poderosos malacates eléctricos. Da principio la excavación y el túnel avanza desde el fondo de la lumbrera en 2 direcciones opuestas. En terrenos de roca sana y estable, el avance se logra por el método convencional de excavación, que consiste en un ciclo de trabajo en el que se suceden las siguientes etapas. Primera, barrenación. Segunda, carga de los barrenos con explosivos y retirada del personal y el equipo. Tercera, voladura o tronada. Cuarta, rezaga o acarreo del material producido por la explosión. Quinta, manteo o elevación de la roca a la superficie y... Sexta, ademe o protección del tramo excavado. Veamos ahora escenas reales del proceso. La barrenación se lleva a cabo por medio de equipos de perforación montados en plataformas. Pistolas neumáticas guían y presionan contra la roca barras de acero especial para perforación. Taladros horizontales de 3 metros de longitud definen la sección por excavar. En ello se introduce como segunda etapa del ciclo la fuerza explosiva que deberá demoler la roca.
Series de cartuchos de dinamita llenan cada perforación hasta dejar cargado el frente. Para la tercera etapa, se instalan los detonadores, se verifican conexiones y todo queda listo para activar los explosivos. Tras el estruendo que ha sacudido las entrañas de la Tierra, la roca cede, se fractura y afloja, siguiendo la línea trazada por el hombre. Se inicia la cuarta etapa del ciclo, la rezaga. Máquinas rezagadoras o palas mecánicas cargan la roca. Bandas transportadoras o las propias palas depositan la roca en vagonetas. Las locomotoras maniobran en el frente y forman trenes de vagonetas que transportan el material hasta la lumbrera. En el fondo de la lumbrera, los botes elevadores esperan su carga para iniciar la quinta etapa llamada manteo. Cada vagoneta descarga a una tolva de la cual la roca pasa a los botes. Funcionan las comunicaciones entre túnel y superficie. El malacate entra en acción. Motores eléctricos, poleas y cables de acero hacen que el bote con su carga ascienda por la lumbrera hasta las tolvas instaladas en la torre. 6 toneladas de roca son descargadas en cada viaje del bote. De las tolvas, la roca pasa a camiones que habrán de llevarla hasta los tiraderos. Grandes montañas se han formado con el material excavado. Sus tamaños dan clara idea de los volúmenes extraídos de las profundidades. El tramo excavado es protegido en la sexta etapa por un ademe de marcos metálicos y madera de retaque para recibir el terreno y proteger al personal y al equipo contra desprendimientos de la roca. En terreno sin agua, la protección se logra mediante un arco continuo de concreto lanzado que además preserva la roca contra el intemperismo. El concreto se dosifica en seco y se transporta al frente en carros de agregados. Lanzadoras de chiflón agregan agua a la mezcla y proyectan contra la roca chorros de concreto. Un concreto de alta velocidad de fraguado que se aplica en varias capas hasta dar un espesor total de 15 centímetros. Cuando el terreno presenta problemas locales, el uso de explosivos resulta inadmisible y se recurre entonces a otros métodos constructivos. Se avanza a media sección, perforándose previamente túneles piloto de pequeñas dimensiones para explorar el terreno. Se efectúan tratamientos de inyección para estabilizar e impermeabilizar el suelo antes de avanzar con la excavación, etc. Las aguas son canalizadas y concentradas en grandes cárcamos. En galerías subterráneas se alojan baterías de bombas que operan ininterrumpidamente y bajo estricta vigilancia, impulsando por tuberías desde las profundidades hasta la superficie grandes cantidades de agua. En algunos tramos se llegan a extraer caudales de más de 1 metro cúbico por segundo. Una falla eléctrica detendría las bombas y los túneles se inundarían en pocas horas. Previendo esa posibilidad, se han instalado grandes plantas diésel eléctricas de emergencia. La magnitud de la obra se manifiesta en todos sus aspectos, y uno de ellos es el humano, el que concierne a sus 10.000 trabajadores. Se han establecido campamentos alrededor de cada lumbrera, con dormitorios y baños, instalaciones deportivas como albercas que aprovechan ya purificada el agua de los túneles, canchas de básquetbol, de fútbol, etc.
y comedores de autoservicio. Todos los servicios forman parte de un plan de seguridad que va más allá de lo que solo es cuidar a los trabajadores y darles los elementos necesarios para su trabajo. La seguridad comprende servicios médicos, puestos de socorro y ambulancias distribuidas a lo largo del emisor. La seguridad se extiende también a la enseñanza y capacitación del personal en muchos otros aspectos. La seguridad comprende la vigilancia de todas y cada una de las instalaciones, así como un cuidadoso y estricto manejo de los polvorines y de la carga, transporte y distribución de los explosivos. En esta obra se ha producido la mayor concentración de maquinaria de construcción de que a la fecha se tenga noticia en todo el país. Para el mantenimiento y reparación de tal cantidad de equipo, ha sido necesario montar en Tepozotlán, Estado de México, un taller mecánico central que presta servicios a toda la obra. Por otra parte, en Querétaro se han fabricado los escudos requeridos para la perforación del túnel en limos y arenas, sistema que se emplea en algunos tramos de los interceptores según un proceso que se inicia haciendo descender completo el escudo por una lumbrera, en una maniobra que toma 30 horas y que aquí la cámara nos muestra en unos cuantos segundos. El escudo es un cilindro de paredes delgadas de 6 metros de diámetro y 6 de longitud que se hinca en el terreno empujado por una serie de gatos hidráulicos que se apoyan contra el túnel excavado. La carrera de los gatos es de 75 centímetros, misma distancia que el escudo penetra al terreno en cada impulso. Dentro del escudo queda una rebanada de suelo protegido por la coraza metálica, lo que permite una excavación cómoda y segura en el frente de trabajo. Se retraen los gatos. Un brazo erector que lleva el escudo en su parte posterior coloca un revestimiento primario de anillos de concreto formado por varias dovelas precoladas. En algunas zonas, el escudo atraviesa suelos muy blandos donde el frente de excavación es inestable. Para estos casos, se ha recurrido por primera vez en México a la técnica de inyectar aire comprimido dentro del túnel para contrarrestar las presiones que el suelo ejerce en el frente. Veamos en una maqueta del túnel el principio del aire comprimido. Se muestra primero esta cortina, tras la cual está detenido el suelo blando e inestable. Enseguida la zona que habrá de presurizarse con aire comprimido. Después un tapón que confina la zona presurizada y después las esclusas reguladoras de presión necesarias para que el personal y el equipo de rezaga pasen de la zona a presión normal a la de aire comprimido. Si se levanta la cortina en ausencia de aire comprimido, el suelo inestable fluye hacia el túnel. Si se inyecta aire a presión dentro del túnel, entre el frente y el tapón,
La presión mantiene estable el frente y en condiciones de absoluta seguridad para la excavación. Las instalaciones que se requieren para sostener la presión dentro del túnel durante todo el proceso de excavación son complejas y delicadas. Grandes compresores, tanques reguladores de aire, tanques contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, etc. Para este tipo de trabajo, se requiere un personal totalmente capacitado para soportar presiones mayores a la atmosférica, es decir, a la que normalmente actúa sobre el cuerpo humano. Los trabajadores se sujetan a estrictos y rigurosos exámenes médicos. Quienes los pasan son sometidos a una prueba de compresión en cámara médica. Dentro de la cámara se inyecta aire comprimido. La presión se eleva hasta 1 kilo por centímetro cuadrado, lo que representa un exceso de presión equivalente a la que soporta un hombre rana sumergido en agua a una profundidad de 7 a 10 metros. Estas condiciones de presión serán similares a las que prevalecerán en el túnel con aire comprimido. El personal que pasa las pruebas recibe un curso de capacitación sobre cómo deberá comportarse en el ambiente del aire comprimido. Al iniciar su jornada, entrarán a la esclusa de personal, donde permanecerán mientras la presión sube de 0 a la de trabajo. Mientras tanto, una locomotora empuja los carros de rezaga dentro de la esclusa inferior. Se cierra la compuerta que da acceso al tramo presurizado. Otra locomotora jala los carros dentro de la zona comprimida. Ahora, el personal ya acostumbrado a la presión entra al frente de trabajo. La excavación con escudo sigue su curso. El material, como en otros casos, es rezagado y transportado hacia el fondo de la lumbrera, elevado a la superficie, etc. Tras los escudos, el túnel excavado ofrece esta perspectiva. Para retornar a la superficie, el personal vuelve a la esclusa para someterse al proceso de descompresión progresiva. Y así sucesivamente. Los esfuerzos realizados para llevar a cabo las excavaciones profundas se ven coronados cuando los túneles se unen, cuando los trabajadores de uno y otro lado de un tramo ven desaparecer el último obstáculo que los separa. He aquí una de las uniones con escudo. Ahora, una de las uniones más espectaculares. Después de la última tronada, un tramo de túnel ha quedado comunicado. El momento es muy emotivo,
y también muy digno de celebrarse. Los resquicios de suelo y roca son retirados del frente, quedando terminada la excavación y listo el túnel para recibir el revestimiento. Al final del emisor, 100 metros más abajo que la Ciudad de México, se encuentra el portal de salida, boca por donde las aguas descargarán al cauce del río del Salto, caudales hasta de 200 metros cúbicos por segundo. Aquí se construyen las estructuras de la obra de descarga, canales y vertedores para conducir las aguas hacia zonas de riego en el Valle del Mezquital. Los preparativos para el colado se han hecho con anticipación. Las cimbras para el revestimiento del emisor son grandes tubos de 6,5 metros de diámetro y 63 de longitud, formados por 9 secciones que se desarman y contraen, y cuyo funcionamiento es como sigue. La sección extrema se desarma por partes. Primero la parte superior, o clave, y después la parte inferior, o cubeta. El conjunto desarmado se introduce al tubo y se traslada por dentro del mismo hasta el extremo opuesto, por donde es lanzado hacia adelante, también por partes, y rearmado. De esta manera, la cimbra avanza sobre sí misma, lo que permite ya dentro del túnel el colado continuo del revestimiento. Modernas plantas de concreto de tipo móvil, operación automática y alta capacidad de producción han sido ya dispuestas junto a las lumbreras para abastecer a los trenes de colado, que sin descanso trabajarán en los túneles hasta dejarlos totalmente revestidos. El accionar de las plantas de concreto señala el inicio de otra etapa en la construcción del túnel. El colado da principio. La labor subterránea tendrá desde ahora otra fisonomía. Desde las plantas, el concreto es transportado por bandas hasta las lumbreras. Desciende por tuberías y en el fondo es depositado en tolvas, de las cuales pasa a carros especiales que lo transportan hasta los frentes de colado. Trenes formados por 4 carros agitadores se tienen dispuestos para transportar el concreto. Un incesante ir y venir de carros y locomotoras se establece dentro del túnel para alimentar por delante a los trenes de colado que avanzan de una lumbrera hacia otra en un solo sentido. Los trenes de colado son plataformas móviles que ocupan 200 metros del túnel y que se desplazan en conjunto conforme avanza el revestimiento. Los carros agitadores suben a la plataforma. Cada uno descarga a una banda que pasa bajo las vías y que lleva el concreto hasta otra más que lo eleva y deposita en las bombas o cañones para concreto. Las bombas, con sus impulsos, hacen llegar el concreto a su destino final, la forma de colado. Volúmenes hasta de 80 metros cúbicos por hora son depositados entre el terreno y la cimbra. En estas escenas puede apreciarse los espesores y los espacios que el concreto debe llenar. Estas cimbras son guiadas por teodolitos láser que garantizan la precisión en el trazo del túnel. El colado avanza y las cimbras funcionan en las condiciones previstas. Atrás de ellas va quedando el túnel terminado.
Esto es solo un breve resumen de lo realizado hasta la fecha en el sistema profundo de drenaje del Distrito Federal. Un testimonio de una obra de escondida espectacularidad que ahora pocos conocen y que posteriormente nadie